Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México. Continuamos con nuestra serie Cuando la vida no funciona. Cuando la vida no funciona. Y estamos en el mensaje número 11. Y es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Por qué los malvados prosperan? Eclesiastés capítulo 8, versículos 10 al 17 en nuestra serie Cuando la vida no funciona. Esta es la palabra de Dios. Vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. A ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien y vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. En la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Oremos. Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra en esta tarde, queremos pedirte que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a la verdad del Evangelio. Y al creer, Señor, en esa verdad, nuestras vidas puedan ser transformadas en nuestra relación contigo y en nuestra relación con otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 1984, la película Amadeus. ¿Alguien la vio? ¿Alguien la recuerda? De hecho, hace unas pocas semanas la promocionaron aquí en México con música en vivo. Amadeus 1984 ganó 8 premios Oscar, la mejor película, la mejor dirección, el mejor actor. Y la película presenta a 2 personajes, el primero de ellos, obviamente, Wolfgang Amadeus Mozart. Y todos nosotros sabemos quién es él, uno de los grandes músicos de la historia humana. Y la otra persona se llama Antonio Salieri. ¿Habías escuchado de él? Bueno, en la vida real, estos 2 hombres, Mozart y Salieri, fueron contemporáneos, fueron músicos contemporáneos, pero completamente diferentes en su éxito. La película presenta a Antonio Salieri como un hombre responsable, un hombre religioso, un trabajador incansable y una persona que quiere hacer las cosas bien. Una buena persona, una persona moral. Por el otro lado, presenta a Amadeus, en la película nos las presentan como un hombre mujeriego, borracho, de mal genio, arrogante, pero con un don, con una facilidad para hacer música, y no tan solo música,
sino obras de arte. Así que tenemos a dos hombres, uno bueno y otro malo, ¿sí? Y la persona más famosa es la persona arrogante, mujeriega, borracho, etcétera, ¿sí? Y en la película hay una escena donde Antonio Salieri tiene una crisis existencial y se presenta delante de Dios y le dice a Dios: no te entiendo. ¿Cómo es posible que le hayas dado este talento a este hombre tan vulgar, tan malo, no te busca, es irreverente? No entiendo. Y Antonio Salieri en esa escena le dice a Dios: desde ahora tú y yo vamos a ser enemigos. Me has defraudado. Y entonces él se retira de la fe y básicamente pierde su vida. Ahora, no es la primera vez, y esta es en una película, pero no es la primera vez que en la vida real personas le dicen a Dios: no te entiendo. No entiendo por qué los malos prosperan. Leímos en esta mañana en nuestro orden de culto el Salmo, parte del Salmo 73. Y el salmista Asaf hace exactamente la misma pregunta. Salmo 73, versículo 3 dice: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes. Y empieza a hacer una lista de todas las cosas que los malvados, en las maneras en que los malvados prosperan. Y Asaf dice: no entiendo. Y llega un versículo donde él dice básicamente: no vale la pena ser bueno, no vale la pena buscar a Dios, no vale la pena ser cristiano, no vale la pena ser justo. Es mejor ser un malvado. No sé si te sorprende que eso lo encuentres en la Biblia y son palabras inspiradas por Dios. Ahora, 3000 años, Salomón dice algo similar. Salomón dice en el versículo 14: en la tierra suceden cosas absurdas, en otras versiones cosas vanas. ¿Recuerdas la palabra ever? ¿Sí? Sin sentido, absurdo. Y vean por favor el versículo 14, que empieza diciendo absurdo y termina diciendo absurdo. ¿Y qué es lo que hay en medio? Lo que hay en medio dice: hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Estoy seguro que si les pregunto a cada uno de ustedes que me dé un ejemplo de estos, tú me vas a dar no tan solo uno. Me vas a hablar de personas que fueron honestas, que caminaron conforme a las reglas y que no les ha ido bien. Y me vas a nombrar, me puedes nombrar a muchas personas corruptas, a las cuales les ha ido bien, han prosperado y nunca les pasó nada. No pagaron por sus delitos. Todo el mundo sabe que es un corrupto, todo sabe que la riqueza que tiene, las casas que tiene, los viajes que hace, etcétera, etcétera, son por su corrupción, son por su maldad. ¿Sí? Y lo peor sucede cuando estas personas mueren saliéndose con la suya. Es lo que dice el versículo 10. Vean el versículo 10 de Eclesiastés capítulo 8. Es uno de los versículos más difíciles de traducir en las Escrituras y creo que la NBI no le hace justicia a este versículo. Me gusta más la traducción de la Reina Valera, donde dice: vi a malvados morir siendo honrados por la gente. Y dice: y vi a los que iban al templo morir y nadie se acuerda de ellos. Eclesiastés, como hemos visto en otros pasajes, no trata de ninguna manera de ocultar la verdad terrible de vivir en un mundo caído y sobre todo desde una perspectiva bajo el sol. Si esta es la primera vez que estás con nosotros este domingo y estás escuchando este mensaje, quiero decirte
que una frase clave en el libro de Eclesiastés es bajo el sol. Y vivir bajo el sol es una perspectiva donde Dios está fuera de la jugada. Y nuevamente, esto es todo lo que podemos ver en esta vida, y lo que vemos en esta vida es que al malvado le va mejor, aparentemente. Al malvado le va mejor. Y entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo podemos hacer, qué podemos hacer cuando parece que los malvados prosperan y los justos sufren? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Eclesiastés nos da dos respuestas. Y la primera respuesta es que habrá un ajuste de cuentas. Habrá un ajuste de cuentas. Y lo segundo es que habrá alivio. Vean por favor versículo 12. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. Versículo 13, en cambio a los malvados no les irá bien, ni vivirán mucho tiempo, serán como una sombra, porque no temen a Dios. ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nuestra experiencia no se ajusta a nuestra teología, porque sabemos que Dios gobierna, mas sin embargo encontramos gobernantes malvados el día de hoy. Sabemos que Dios es justo y sin embargo vemos mucha injusticia en el mundo. Sabemos que Dios se deleita en la fidelidad, pero encontramos a hombres y mujeres fieles a los cuales les va mal. Y entonces nuestra teología choca con nuestra experiencia, y estos dos versículos, versículos 12 y 13, nos recuerdan que aunque un pecador, como dice ahí, viva 100 años y siga pecando y pecando y pecando, el autor de Eclesiastés, Salomón, dice: sé que le irá mejor a quien teme a Dios. En cambio, a los malvados no les irá bien. Hay un ajuste de cuentas. Hay un ajuste de cuentas. ¿Cómo Dios va a hacer ese ajuste de cuentas con toda la maldad? Lo hace de dos formas. Y la primera forma en la cual Dios lo hace es a través de la justicia retributiva. La justicia retributiva. Vean por favor lo que dice versículo 17 de Eclesiastés. Pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. ¿Qué es lo que está diciendo el autor en el versículo? Dice, lo que el autor está diciendo es que ante esta realidad de que los malvados prosperan y de repente veo que mi teología no se está ajustando con la experiencia, nuevamente hay preguntas, y hay preguntas que no van a ser contestadas porque eres finito. Vamos a ir allá más adelante, pero eres finito. Entonces es muy importante de entender y aprender a distinguir entre demora e impunidad. El hecho de que Dios se demore en traer justicia no es ausencia de justicia. El hecho de que tú veas a una persona malvada hacer y deshacer y parece que no pasó absolutamente nada en su vida, no significa que a Dios no le importe eso, o que Dios estuvo de acuerdo con lo que hizo, o que Dios se fue de vacaciones y no vio. Por favor, debemos de aprender, y subrayo la palabra aprender, a distinguir entre demora e impunidad, porque al final no va a haber ninguna impunidad. La primera forma en la cual Dios trata con la maldad de todo ser humano
es la justicia retributiva. Todo mundo va a recibir lo que ha hecho en este mundo durante su vida. Vean el versículo 11. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Oye, esta persona defraudó a la compañía y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué yo no? Esta persona hizo trampa en su examen, nadie lo cachó y le fue bien. ¿Por qué no yo? Esta persona hizo esto, ¿por qué no yo? Esta persona hizo esto, ¿por qué no yo? En otras palabras, cuando no hay inmediatamente justicia contra la maldad, pensamos que no importa. Y cuando estaba leyendo esto, me vino a la mente la fallida completamente estrategia de nuestro expresidente de abrazos y no balazos. No sirve absolutamente de nada porque no entienden el corazón del hombre. Entonces, de repente veo maldad, ¿por qué no le entro yo también? Porque nadie está juzgando esa maldad. Pero lo que Dios dice en su palabra es que va a haber un ajuste de cuentas. Por favor, no confundas la demora de Dios con que Dios no es justo. No confundas la demora de Dios o la paciencia de Dios con la aprobación de Dios. Romanos capítulo 2, el versículo 4 dice esto: ¿no ves que desprecias las riquezas de su bondad, la tolerancia y paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? El hecho de que Dios sea paciente y no castigue inmediatamente la justicia no significa que a Él no le importa. Significa que Él quiere llevarte al arrepentimiento. Está dándole tiempo a esa persona para que se arrepienta. Imagínense a ustedes si Dios hubiera actuado inmediatamente con justicia en la vida de Pablo, cuando Pablo está como testigo y dando el visto bueno cuando están matando a Esteban. Y si Dios hubiera actuado inmediatamente en la vida de Pablo, pues Pablo hubiera caído fulminado por sus pecados. Sin embargo, Dios fue paciente con Pablo, hasta que Pablo cayó de rodillas delante de Jesús. ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y después Pablo fue un instrumento en las manos de Dios. No confundamos la paciencia de Dios con la aprobación de Dios, porque Jesucristo ha hablado acerca del día del juicio final. Hechos 17, versículo 31, Pablo en Atenas, él dice a su audiencia que Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Hay un día de ajuste de cuentas y espero que no te presentes delante de Dios solo, porque te va a ir muy mal. Dios va a ajustar las cuentas contigo porque Él es un Dios santo. Va a llegar ese día. El fin de la historia no es los malos ganaron. El fin de la historia culmina con el juicio de Dios. Y déjenme decirles algo: si la historia humana no culmina con el juicio de Dios, esta vida sería un absurdo. Como lo dice el autor, sería una broma, ¿sí? Sería una mala broma si la historia no termina Dios juzgando, haciendo cuentas con cada ser humano por la maldad que han hecho. Svetlana Iluleyeva, creo que así era su segundo nombre, la hija de José Stalin. En 1967 escribió un libro que se llama 20 cartas a un amigo. José Stalin fue un dictador y para algunos él es el responsable directo de la muerte de entre 6 y 20 millones
de personas. Peor que Hitler. Murió en su cama con una agonía terrible. Svetlana estaba al lado de su cama junto con otros líderes de la Unión Soviética. Y dice Svetlana: no puedo olvidar lo último que hizo mi padre antes de morir. Y dice que levanta su rostro y dice su rostro estaba espantoso, la mirada que tenía estaba espantosa. Miró al cielo, levantó su mano y falleció. Y ella lo interpreta como aún ahí o quejándose de Dios o tratando de desafiar a Dios. Y este hombre que muere en su cama, responsable entre 6 y 20 millones de personas, con todo el poder durante mucho tiempo, con toda la influencia durante mucho tiempo, con toda la impunidad en su vida durante mucho tiempo, no pudo escapar de dos cosas. Número uno, de la muerte, pero más importante, del juicio de Dios. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y está establecido que los seres humanos mueran una sola vez. No hay reencarnación. No vas a vivir dos veces. Mueran una sola vez y después venga el juicio. Todo ser humano va a ser llevado delante de Dios. Quien va a estar en ese tribunal es Jesucristo. Hablamos de eso cuando predicamos en el libro de Mateo. Pero no va a haber impunidad. Va a haber un ajuste de cuentas al final para cada ser humano y todo mundo va a reconocer en primer lugar que Dios es justo, que Dios es santo y que nadie se burló de Él. Así que la maldad que no puede ser juzgada aquí en la tierra va a ser juzgada antes de la inauguración de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, posiblemente para algunos de nosotros esta es una excelente noticia. Y posiblemente hay alegría en tu corazón diciendo: qué bueno que fulano, que fulana, que mengano van a recibir lo que merecen. Qué bueno. Es una buena noticia. Porque al final va a haber justicia. Ahora, el problema es el siguiente. El problema es que todos los malvados van a recibir justicia, una justicia retributiva. Van a estar en el lugar donde ellos quieren estar, lejos de Dios. Pero la pregunta entonces sería: ¿quiénes son los malvados? ¿Quiénes son los malvados? Porque nos encanta decir: hágase tu justicia sobre esta persona, Señor, pero sobre mí ten paciencia, Padre. ¿No? Nos encanta. Los malvados son otros. Los malvados son otros. Yo no soy tan malvado. Pero no podemos decir eso porque la Biblia dice en Romanos 3:10 y 23, Romanos 3:10 dice: no hay un solo justo. Y Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Entonces nosotros también estamos ahí. Si Dios va a hacer un ajuste de cuentas con todos, pues nosotros también vamos en ese paquete. Nosotros también pudiéramos recibir justicia retributiva, pero dije que hay dos maneras. Y la segunda manera es una justicia vicaria. ¿Has escuchado que el Papa es el vicario de Cristo? ¿Qué significa la palabra vicario? La palabra vicario significa representante, sustituto. Entonces, por un lado, Dios nuevamente va a hacer justicia sobre la maldad de cada ser humano. Número uno, va a haber una justicia retributiva. Pero por el otro lado hay una justicia vicaria. Y esto significa que esa justicia de Dios, ese castigo de Dios, esa sentencia de culpable y esa sentencia al infierno recayó sobre alguien más. Hubo un sustituto, hubo un representante. Por eso es que el Evangelio es tan relevante en esta historia. Porque en la cruz lo que vemos
es que Dios no ignora el pecado, pero tampoco nos destruye, no destruye al pecador. Dios juzga el pecado y ofrece misericordia al pecador arrepentido, al que él viene y dice: sí, soy un pecador, tú eres un Dios santo, merezco el infierno por causa de lo que he hecho, lo que he pensado y todas mis intenciones. Pero enviaste a Cristo. Y en la cruz, Cristo es nuestro representante, nuestro sustituto. Y el juicio de Dios, en lugar de recaer sobre mí, recae sobre Cristo. Por eso es que 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 21 dice que al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en él. En otras palabras, cuando tú te arrepientes de tus pecados y te acercas a Dios y confías en Jesucristo, hay un intercambio. Lo hemos hablado de muchas maneras. Tus pecados le son atribuidos a Cristo, y en la cruz Dios trató a Cristo como te debió de haber tratado a ti por todos tus pecados. Pero no tan solo eso. Dice que la rectitud de Cristo ahora se te atribuye a ti. Hay un intercambio. Hay una justicia vicaria. Nadie va a poder decir: Señor, ¿por qué has salvado a Marco? ¿Por qué has salvado a Fernando? ¿Por qué has salvado a Nina? Yo conozco a Héctor, yo conozco a Alma, sé sus pecados. ¿Por qué los salvas? Y la respuesta es: porque Jesucristo recibió mi justicia en su lugar. Porque ellos confiaron en el sustituto, en el Cordero de Dios que quita el pecado. Así que, querida iglesia, queridos amigos, hay un ajuste de cuentas. Hay un ajuste de cuentas. Nadie se va a salir con la suya. Y te puedes presentar delante de Dios solo, justicia retributiva, o te puedes presentar delante de Dios cubierto con la sangre de Jesús, el Cordero que murió en tu lugar. Hay un ajuste de cuentas. Nadie se va a salir con la suya. ¿Qué pasa entonces cuando en esta tierra ves injusticia? ¿Qué pasa cuando ves injusticia? ¿Simplemente no tienes que decir nada porque al final Dios los va a juzgar? Bueno, mira lo que dice Romanos 12, 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Significa entonces que no importa la justicia en esta tierra? No, no significa eso. Quiero ser bastante claro. Debemos de buscar justicia en esta tierra. Pero recuerda, por favor, que la justicia final, la venganza final, no está en tus manos, está en las manos de Dios. Somos llamados a buscar justicia. Pero la justicia final, la venganza final, no está en tus manos. Por lo tanto, sabiendo esto, un cristiano puede luchar por la justicia sin ser consumido por el odio. Hay personajes de novelas, El Conde de Montecristo, hay personajes de cómics, The Punisher, y es muy interesante sus vidas, que en la búsqueda de justicia y de venganza, sus propias vidas fueron consumidas por el odio y la maldad. Pero un cristiano puede luchar por la justicia sin ser consumido por la maldad y por el odio y por los deseos de venganza, porque sabe que hay un ajuste de cuentas al final. Un cristiano que ha sufrido injusticia puede
perdonar y ser liberado de la carga, porque él mismo ha experimentado el perdón de Dios por su maldad. Entonces, querida iglesia y queridos amigos, esta es una perspectiva completamente diferente de lo que encontramos en el mundo. Por un lado, no hay justicia verdadera en este mundo. Pero por el otro lado, ten cuidado con hacerte en tus propias manos justicia y ser consumido por el odio y la maldad que todavía hay en tu corazón. Querida iglesia, hay un ajuste de cuentas. Nadie se va a salir con la suya. Y es mejor que vayas corriendo a recibir la justicia vicaria, a que esperes después de la muerte a recibir la justicia retributiva. La segunda cosa que dice este pasaje es que va a haber alivio. Va a haber alivio. No todo es justicia, hay alivio. Dice, sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. Por un lado, si no estás familiarizado con la frase temor de Dios, no significa miedo. La palabra temor a Dios significa, como dice ahí, reverencia, saber verdaderamente quién es Él. Es un asombro de quién es Él y lo que Él ha hecho. Y el autor dice, miren, y lo dice en ese mismo versículo 12 y 13, un pecador puede estar pecando y pecando sin y parece que le va mejor y le va bien y no pasó absolutamente nada, pero dice al final le va a ir mal. Y él dice, y me gusta cómo dice, sé. Él no dice, sé que el día de mañana todo será mejor. No dice eso. Él no dice, sé que las cosas se van a arreglar de manera rápida. No dice eso. Lo que el autor está diciendo es que sé que sin importar la situación que estás viviendo o la injusticia que estés padeciendo, al final le va a ir mejor a quien ha recibido la justicia vicaria de parte de Dios, porque no va a enfrentar la ira de Dios. Habrá alivio. ¿Cómo podemos empezar a experimentar este alivio en medio de situaciones difíciles en nuestra vida? Número 1, deja de exigir que el presente sea tu última realidad. Deja de exigir que el presente sea tu última realidad. Uno de los grandes problemas del sufrimiento es que el presente parece muchas veces eterno. Y cuando estás sufriendo parece eterno. Y cuando te han hecho una injusticia parece eterno. Pero no lo es. No lo es. Y nos aferramos a que en el presente se haga lo que Dios ha destinado para un futuro. Y debemos de tener una perspectiva futura para entonces tener esperanza en el presente. Vean por favor lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Dice, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más. Ahora, cuando Pablo escribió esto, él no estaba en Playa del Carmen, en una playa, y su sufrimiento era que hacía mucho calor. En los versículos anteriores, Pablo da una lista de los sufrimientos que ha enfrentado por compartir el evangelio. Y desde la perspectiva bíblica, la perspectiva de Dios, Él dice y le llama a los sufrimientos ligeros, efímeros, porque
lo que ahora padecemos produce una gloria eterna que vale muchísimo más. Por lo tanto, Pablo dice, nosotros somos peregrinos, extranjeros, debemos de tener una perspectiva con respecto a la eternidad. C.S. Lewis escribe lo siguiente: el cielo obrará a la inversa y transformará incluso nuestra agonía en gloria. El problema es que estamos tan clavados en el presente que olvidamos el futuro. ¿Por qué se está quitando el cinturón el pastor? Déjenme darles un pequeño ejemplo. Miren, si esto fuera la eternidad, si este cinturón representara la eternidad, ¿sabes cuál es tu vida presente? Ni siquiera esta puntita, ni siquiera esta puntita del cinturón. Y nos queremos clavar en el presente. Cuando Pablo dice que nuestros sufrimientos presentes no se van a comparar con todo lo que vamos a experimentar por la eternidad. Lo podemos. ¿Puedes captar la verdad? ¿Puedes captar la verdad? Esta puntita no se compara con todo lo que mide el cinturón. No se puede comparar. Es lo que está diciendo C.S. Lewis de otra manera. El cielo obrará a la inversa. Incluso y transformará incluso nuestra agonía en gloria. Así que podemos empezar a experimentar este alivio no clavándonos en el presente. ¿Qué otra cosa? Segundo lugar, confía en Dios aun cuando no puedas comprenderlo. Versículo 17 dice: pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Y esto es sabiduría. Y es bien importante que puedas aceptar, creer y confiar en esto, en esta verdad, para el bien de tu salud mental y para el bien de tu salud espiritual. Para el creyente inmaduro, no puedo confiar en Dios si no lo entiendo. Para el creyente maduro, para el creyente que está creciendo un poco es: puesto que sé quién es Dios y me amó de tal manera que envió a Jesucristo como mi sustituto en la cruz, entonces en esta situación que no entiendo, puedo confiar en Él. La sabiduría bíblica no consiste en poder explicar cada cosa que Dios hace. No puedes, eres finito. Y sobre todo, no tan solo finito, tu mente está afectada por el pecado. La sabiduría bíblica consiste en saber quién es Dios cuando no podemos explicar lo que está haciendo. Y por eso es que es muy importante el que le conozcas. Tristemente, a veces atravesamos por situaciones bien difíciles y decimos: qué difícil es confiar en Dios y qué difícil es esto, porque no conocemos a Dios. Tienes una idea de Dios mínima, pequeña, o algunos de ustedes una caricatura de Dios, en lugar de conocer verdaderamente a Dios. Y la sabiduría bíblica consiste en eso, en que cuando no entiendo lo que está pasando y lo que Dios está haciendo, sí puedo confiar porque sé que Él es santo, justo y bueno. Y puedo descansar en eso. Puedo descansar en eso. Miren, el domingo pasado celebramos la Santa Cena y uno de los elementos de la Santa Cena fue el pan. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer un pan?
harina, sal, huevos, ¿perdón? Levadura, ¿sí? Ahora, estos ingredientes por sí solos, ¿a cuántos son como Rocky que agarra un huevo y se lo guácala, ¿no? O harina y te la metes en la boca, ¿no? Ninguno de nosotros creo que hace eso. En lo individual, cada uno de estos ingredientes, algunos son secos, otros son bastante desagradables. Pero el producto final, el pan, es mucho mayor que sus ingredientes. El producto final es mucho más valioso, más rico, lo apreciamos más que los ingredientes. Posiblemente el ingrediente que estás enfrentando el día de hoy sea una injusticia. Pero Dios no ve ese ingrediente, Dios ve el producto final, el pan. Posiblemente estés en un capítulo en tu vida donde has sido víctima de una maldad. Pero Dios no ve solamente el capítulo, Dios ya ve todo el libro. Y el final es buenísimo para ti. Dios no tan solo ve el viernes de crucifixión, Dios ve el domingo de resurrección. Y es por eso entonces que podemos confiar en Dios. Posiblemente el ingrediente que estás experimentando no es muy bueno, pero descansa en que el producto final va a ser muy bueno. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, sabemos, no entendemos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y entonces podemos descansar, podemos enfrentar una situación difícil en nuestra vida descansando en Dios. Por eso un cristiano no puede ser destruido por la maldad que hay en este mundo, porque es sostenido por Dios y por lo que Jesucristo ha hecho. El libro de Hebreos capítulo 11, muchos de ustedes lo conocen como la galería de los héroes de la fe, ¿no? Y tenemos ahí a Abraham, a David, a Daniel, ¿no? Y mujeres también. Pero es muy interesante que Hebreos 11:13 dice que todos estos héroes de la fe vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra y continuaron su vida esperando, dice el texto, una mejor resurrección y algo más grande de lo que podían haber experimentado en esta tierra. Cuando no sepas lo que Dios está haciendo, tienes que voltear a ver la cruz. Y parece que la cruz era la victoria de los malvados. Parece que la cruz era una evidencia de que a lo mejor Dios ni existe, porque mira, ahí está Jesús y ni siquiera hizo algo por él. Parece que la cruz significaba que el inocente moría y Barrabás, el asesino, salía libre. Eso es lo que parece el viernes de crucifixión. Pero el domingo venía, donde Dios nuevamente muestra su justicia al cargar el pecado sobre su Hijo y al mismo tiempo su amor y su poder sobre la muerte, el pecado y Satanás a través de Cristo y todo aquel que confía en Él. Así que, querida iglesia, Jesús es el ejemplo supremo de cómo Dios puede estar haciendo su obra para bien cuando parece que todo está saliendo mal.
Y entonces podemos terminar nuestra vida como termina el Salmo 73, el Salmo donde Asaf dice: tengo envidia de los malvados. Llega un momento en el cual él dice: hasta que entré en tu presencia y comprendí el fin de ellos. Y después termina diciendo: ¿a quién tengo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti no deseo más nada en esta tierra. Bajo el sol le tengo envidia a los malvados. Por encima del sol sé cuál es su fin. Y sé que Dios es todo lo que deseo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias que encontramos en tu palabra, Señor, situaciones reales, nuestra vida real en esta tierra, Señor. Y todos nos hemos enfrentado a esta pregunta: ¿por qué los malvados prosperan? ¿Por qué no hay justicia inmediata? ¿Verdaderamente te importa mi vida? Señor, gracias que tu palabra nos enseña que sí, claro que sí. Te importa nuestra vida. Claro que sí, tú vas a hacer justicia. Claro que sí. Y gracias, Señor, porque en Cristo podemos ver esta justicia vicaria, nuestro sustituto. Y gracias, Señor, que podemos acudir a Él. Y gracias, Jesús, por amarnos tanto y enfrentar la ira de tu Padre Celestial y pagar por nuestros pecados. Señor, en medio de las situaciones difíciles que todavía enfrentamos aquí en este mundo, ayúdanos, Señor, a no creer que el presente es la realidad última. Y ayúdanos a confiar en ti, sabiendo quién eres, cuánto nos amas, que eres santo y justo, cuando no entendemos por qué pasan las cosas. Trae este consuelo, Señor, al corazón de las personas que lo necesitan el día de hoy y pon en ellos un canto de alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les invito. Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México.